Como habíamos anunciado, a un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor César Ochoa, que se desempeña en ese tribunal desde mayo del año pasado, razón por la cual pudo actuar bajo la presidencia del doctor Augusto Ferrero Costa, que falleció ayer. Le hemos expresado acá a sus familiares, amigos y allegados nuestra solidaridad. Se lo hago llegar a usted porque usted trabajó con él y usted ocupa un puesto en la institución que él presidió. No sé si quiere decir una palabra a propósito brevemente. Señor Carvalho, un saludo a los televidentes en primer lugar y un homenaje a la memoria de Augusto Ferrero y nuestro sentido pésame a su viuda, la señora Amalia, y a sus 4 hijos directamente. Ha muerto un jurista y un caballero. Ha sido una pérdida para el país. Muy bien. Hablemos ahora de lo que le corresponde como, digamos, tareas a usted y a sus 5 colegas, porque falta completar con un 7º que todavía no se elige. ¿Qué es lo que han decidido ustedes? ¿En qué se halla el conflicto competencial planteado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas Arenas? Ha sido resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional un conflicto competencial promovido por el Jurado Nacional de Elecciones contra el Congreso de la República en el caso de la conformación de una comisión investigadora el año 2021 sobre el proceso electoral de ese año. Sobre el fraude. Sobre el supuesto, fraude, entre comillas, fraude. Aunque la comisión investigadora no se denomina así, sí, pero sobre... Buena cuenta era, si hubo o no. Bueno, es el tema político, sí, es entendido como el fraude. De acuerdo. Sí. Político y además jurídico. El fraude es una figura jurídica, ¿no? Es efectivamente una figura jurídica. Y, en resumen, el Tribunal Constitucional ha amparado esta demanda competencial por vicio de forma, no por temas de fondo, porque por temas de fondo el Tribunal Constitucional ha determinado que el Congreso de la República tiene una función de control y de investigación a través de estas comisiones investigadoras sobre asuntos de interés público, tal como lo prevé la Constitución y el reglamento del Congreso. Eso no está en discusión. Es un tema de forma sobre la votación, sobre el cambio de voto de un congresista que determinó que no había la mayoría suficiente para conformar la comisión. En consecuencia, se declara fundada la demanda por ese vicio de forma y nulos todos los actos relativos al desarrollo de esa comisión investigadora. Como dijo el gran jurista Jering, la forma es amiga de la justicia y enemiga de la arbitrariedad, de modo que un vicio de forma puede ser muy relevante y sobre el tema de fondo hemos dejado a salvo la función de control político del Congreso a través de las comisiones investigadoras. Pero lo actuado por la comisión que presidió el congresista Montoya, si mi memoria es buena, por razones de forma, ¿ustedes consideran que lo actuado por esa comisión no tiene validez? Claro, al ser nula la constitución de la comisión... ¿Puede repetir qué es el vicio que se cometió de manera tal que ustedes declaran nula la constitución? Claro, el vicio de forma está detallado en la sentencia, no se desarrolla, no se ha publicada efectivamente, donde se desarrolla toda la línea de tiempo, ¿no? y en qué han consistido los actos. Para la aprobación de la conformación de la comisión investigadora se requiere una mayoría del número de miembros del Congreso. Y justamente ese número de miembros no se alcanzó porque un congresista, el señor Arriola, que votó en un sentido a favor de la comisión, hizo un cambio de voto, que dentro de la práctica parlamentaria es admitido. Sí. ¿No? Y al cambiar su voto, no se logró la votación suficiente para la conformación de la comisión investigadora, el número de miembros que se requiere para la aprobación de esa comisión. Entonces, nació con un vicio esta comisión. Y por ende, por consecuencia, al declararse la nulidad del vicio, se produce la nulidad de todos los actos subsiguientes, todo lo que se actuó. Como el informe final. Claro, arrastra y se proyecta hacia todos los actos de esta comisión. ¿Con esta decisión queda zanjado todo el problema competencial entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso? Bueno, no conozco de otro proceso, entiendo que este es el que tenemos en este momento en giro y que ha concluido y cuya sentencia va a ser publicada. ¿Cuándo? ¿Sabemos más o menos?
Debe ser publicada la próxima semana, definitivamente. Ya se tomó una votación. ¿Por unanimidad o hubo votos en minoría? No ha habido votos los seis minoría. Los votaron seis en el mismo sentido. hemos apreciado que existe este vicio de forma por el cambio de voto de un congresista. Bueno, hay un debate también sobre los alcances de quienes quieren modificar el artículo 99 de la Constitución que no permite que se haga un juicio político al presidente de la autoridad electoral. Hay quienes quieren modificar ese artículo de la Constitución, me imagino que eso dará lugar también a un recurso ante su tribunal. Bueno, no podríamos adelantar opinión, pero lo que sí podemos decir, porque el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado en muchos medios a raíz de una sentencia anterior del Tribunal Constitucional en un conflicto competencial promovida esta demanda constitucional por el Congreso de la República contra el Poder Judicial y en la cual ejerció su defensa el señor Salazar Arenas a través de su abogado Luciano López. En ese caso se incluyó una exhortación en la sentencia, en el sentido que era conveniente que se reforme el artículo de la Constitución sobre antejuicio y juicio político, incluyendo a los miembros del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones, reiterando una jurisprudencia anterior, no de este pleno, sino anterior en ese sentido. Tanto respecto al antejuicio, que es una prerrogativa a favor más bien de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, que no pueden ser procesados si no se les levanta la inmunidad, y del juicio político, como es el caso del presidente de la República, el famoso impeachment, ¿no? Los ministros, los congresistas, los fiscales supremos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional, todos estamos sometidos al control político, porque, como se decía en el clásico El Federalista, este no es un mundo de ángeles. No. Y como no es un mundo de ángeles, todos debemos estar sometidos a control, salvo que se crea que existe una zona gobernada por ángeles y exenta de control. No, no es que se crea eso. Lo que veo que algunos juristas creen es que es difícil darle poder para destituir a la autoridad electoral a quienes dependen de ella para salir elegidos o no. Bueno, que es exactamente lo que ha podido. Con ese argumento también podríamos decir por qué se da el poder para que los congresistas puedan iniciar juicio político contra los magistrados del Tribunal Constitucional que pueden declarar inconstitucional leyes del Congreso de la República. Bueno, eso sucede y se ha visto y estamos acostumbrados a que sea así. Claro. Lo que es diferente que decir, o tú decides que tal y cual decisión electoral debe tomarse o te vas a responder a mi venganza cuando yo salga a elegir. Ese es el riesgo. Por algo es que el constituyente no incluyó en la lista de altos funcionarios a los miembros de la autoridad electoral. Siempre hay riesgos políticos, porque también podríamos decir por qué se mantiene la figura del juicio político sobre los magistrados del Tribunal Constitucional. Hace muchos años, en la época de Fujimori, como usted recuerda, se dio el famoso caso de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, que terminó arbitrariamente. Eso no fue así es, y terminó en el sistema interamericano con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fueron restablecidos sus colegas de esa época. Así es. Entonces, el juicio político siempre es controvertido. El tema es que se respete el debido proceso. Por ejemplo, el magistrado Salazar Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, aparece en los medios invocando el caso Aguinaga. Acá tengo el resumen y se lo voy a dejar del caso Aguinaga. ¿No? Que no es el Aguinaga nuestro que viene después no es de usted, Aguinaga, ¿cierto? Es un Aguinaga. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y según lo que dice el señor Salazar Arenas, esta sentencia supondría que no se puede aplicar el juicio político a los magistrados de un órgano electoral. Eso no dice esta sentencia de la Corte Interamericana. Lo que dice esta sentencia, y se refiere a un caso en que la presunta víctima fue cesada de su cargo mediante un mecanismo ad hoc no previsto en la Constitución del Ecuador. Una arbitrariedad. Una arbitrariedad, y más bien en el fundamento 81, esta sentencia dice que no se le aplicó el artículo de juicio político, que es el que en todo caso podría habérsele aplicado, siguiendo los procedimientos y el respeto al debido proceso, al derecho de defensa, a la imputación de cargos. Eso es lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguinaga. No ha dicho Aguinaga, de que ecuatoriano, no ha dicho de que los juicios políticos contra las autoridades electorales son contrarios a la Convención Americana. Y le puedo dejar
el resumen y el Por favor, fundamento sí. Sí, pertinente es un para caso que se le ha haga usted citado la mucho. pregunta respectiva Sí, cuando tenga al la señor ocasión, Salas Arenas. se la voy a hacer, no se preocupe. Hay muchos otros cuestionamientos también. Algunos tienen que ver con su estatuto institucional. ¿Es juez supremo o es juez electoral? ¿O es ambas cosas? Bueno, es magistrado de la Corte Suprema y en representación de la Corte Suprema, dice la Constitución, el artículo pertinente, es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El hecho de que el Tribunal Electoral haya funcionado con 4 miembros y no 5, ¿qué implicancias tiene? Bueno, yo no he hecho un análisis sobre la legalidad de ello, pero en ningún momento el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que hay un vicio ahí de funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un recurso de amparo que se ha presentado sobre el tema, creo, ¿no? No le he visto, no lo conozco, pero yo en principio no le adelantaría ninguna opinión sobre ese tema, si es que efectivamente en Giro hay un proceso al respecto, ¿no? De acuerdo. Muy bien, hablemos por favor sobre otros puntos también sobre los que han ustedes deliberado. Uno de ellos tiene que ver con un tema que afecta a muchas personas, sobre todo jóvenes en nuestro país, el de la píldora anticonceptiva oral de emergencia. ¿Qué es lo que han decidido ustedes sobre este tema? Le agradezco la pregunta porque el tribunal en este último año, bajo la nueva conformación, ha resuelto muchas sentencias sobre protección de derechos fundamentales. Y en el caso de las mujeres, hemos reconocido los derechos reproductivos de las mujeres. Y dentro de ese derecho, el uso de la llamada píldora del día siguiente o píldora del día después, ¿no? Y eso ya fue noticia semanas atrás. Y hemos ordenado que el Ministerio de Salud distribuya gratuitamente este anticonceptivo de acuerdo a los patrones que existen, ¿no? A los recaudos y precauciones que existen sobre la materia, ¿no? ¿Este caso llegó a su competencia a partir de qué demanda? Esto al tribunal llegó el año 2021, antes que nosotros fuéramos magistrados. El anterior pleno no lo resolvió, lo tuvo ahí en el freezer, esa es la realidad. Como muchos otros temas, ¿no? Así lo tuvieron en la congeladora, sí. Y nosotros tomamos el toro por las astas y hemos cambiado una jurisprudencia de 14 años en el sentido de que no debía distribuirse la píldora al día siguiente. ¿Fue voto por unanimidad? No, hubo 2 magistrados que votaron, 4-2. 4-2. 4-2. 2 magistrados que votaron en sentido singular con sus argumentos, ¿no? En de acuerdo. contra. ¿Bajo qué condiciones una persona que quiera acceder al uso de esta píldora puede solicitarla y el Ministerio está obligado a garantizar ese acceso? ¿Cómo se hace? ¿Se va a una farmacia? ¿Se va a un centro de salud? Es a través de un centro de salud, ¿no? Y ya los protocolos que ya corresponden ya a la autoridad de salud. Se propuso en el debate que en casos de violación podría incluirse la participación del Ministerio Público. En un momento en el debate se mencionó eso, pero se descartó, no se incluyó. Directamente las familias van al las centro familias o la persona interesada, ¿no? O la persona interesada. Bueno, otro tema sobre el que se han pronunciado que también tiene relevancia es el de la consulta previa a las comunidades nativas y originarias que se pueden ver afectadas por alguna actividad extractiva. Cuéntenos qué es lo que han decidido y a pedido de quién llegó el tema al Tribunal Constitucional. Fue unas comunidades que eran asesoradas por el Instituto de Defensa Legal. Llegan este caso. Y lo importante, lo relevante es que es sobre la actividad minera que es motivo de análisis por el Tribunal Constitucional y hemos cambiado la jurisprudencia y más bien hemos desarrollado una doctrina sobre lo que es la consulta previa como derecho fundamental, qué es la afectación a las comunidades, qué es la propiedad comunal, qué se debe entender por participación en la riqueza, y que la consulta previa se ha reafirmado que no incluye un veto, porque de otro lado tenemos que reconocer que la Constitución ampara en el artículo 66 a las concesiones. Es decir, se reconoce el derecho fundamental a la consulta previa y a las concesiones. Somos signatarios de la Convención de la OIT, ¿no? Sí, ya que tiene muchos años ese convenio 169, y hemos exhortado a que el Congreso y que el Ejecutivo reglamenten la ley de la consulta previa que viene del gobierno de Humala, pero que falta reglamentar para su debida aplicación. O sea,
hay varios años en que se Varios está echando años, menos claro. un reglamento. Ustedes han fijado, podría decirse, los parámetros constitucionales. Hemos fijado para ese unas reglamento. pautas muy generales, porque tampoco somos legisladores, ¿no? No. Obviamente. Pero nos han dicho que ha cambiado la jurisprudencia. Hemos cambiado la jurisprudencia porque la última jurisprudencia del pleno anterior había reconocido que era un derecho, pero que no era un derecho fundamental, tutelable a través de la vía del amparo, por ejemplo. Y hemos regresado a la jurisprudencia y a la doctrina que sí reconoce esto como un derecho fundamental, la consulta previa. O sea que en el futuro se podrá presentar amparos ante el Tribunal Constitucional con motivo de la amparos violación. ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial Ante el Poder, y que pueden llegar al Tribunal Ya. Constitucional sobre el tema de la consulta ¿Qué previa. otras precisiones han hecho en su interpretación de este derecho a la consulta previa? Bueno, sobre lo que se considera como la afectación, porque lo que se planteaba en la demanda es que debía declararse la nulidad de las concesiones mineras, de un grupo de concesiones mineras en la sierra del país, ¿no? Porque no se había realizado en su oportunidad la consulta previa considerando la vigencia del convenio, no de la ley de consulta previa, sino la vigencia del convenio que tiene muchos años atrás. Y hemos considerado que por seguridad jurídica no se puede declarar la nulidad de esas concesiones mineras, que están amparadas por el artículo 66 de la Constitución. Hemos dado seguridad jurídica a la actividad minera, que consideramos que es una actividad muy relevante y lo señalamos en la sentencia para el país. ¿Cuándo ha sido adoptada esta sentencia? Ya la fecha ya me pierdo un poco la memoria, ya ha sido ya semanas atrás, no ha tenido una gran difusión, No, pero sí está en la nota de prensa de la página web. Nota de prensa sí, pero uno quiere ver la sentencia para ver. Claro, y la sentencia fue publicada ese mismo día. Sale la nota de prensa y la... ¿Unanimidad ahí? Ahí no ha habido votos singulares. No ha habido votos. Ha habido fundamentos de voto que es distinto. Fundamentos de voto. Bueno, por ejemplo, el magistrado Monteagudo recuerdo que ha hecho un fundamento de voto, me parece que el magistrado Gustavo Gutiérrez también ha hecho un fundamento de voto, que quiere decir que con otros argumentos adicionales ellos adhieren a la sentencia, a los fundamentos de la sentencia y se adhieren a la sentencia. En ese sentido, es una sentencia realmente relevante que recoge jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrina actualizada, porque es un tema controvertido. Sin duda. Definitivamente, importantísimo para la economía del país. Dígame, nos ha dado cuenta de 3 sentencias o 3 decisiones tomadas en los últimos tiempos sobre la consulta previa a las comunidades nativas y originarias, sobre la píldora del día después y también sobre el caso del magistrado José Luis Arrazonedas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En curso ahora importantes temas que estén viendo ustedes, porque no se puede ver ahora las sesiones. Antes podíamos ver en directo, ¿eh? No sé qué ha pasado, están ahora sesionando bajo reserva. No es clandestino. No, pero casi, uno no puede enterarse y luego toma mucho tiempo hasta que se publiquen las sentencias. Antes podíamos ver algunas sesiones al menos. Algunas sesiones, no han sido todas, está previsto en el reglamento del Congreso. Por ejemplo, en el caso de las AFPs, que el retiro de fondos de AFPs, 2 magistrados pedimos que se fuera pública, ¿no?, la audiencia, sobre el proceso de inconstitucionalidad sobre todo, no sobre amparos, ¿no?, debido a que son de alto interés público, pero la mayoría de los magistrados consideró que no era conveniente, que de alguna manera podía afectar su autonomía, su independencia, su libertad de proceso deliberativo, podría afectar el proceso deliberativo. Entonces se acordó que no. No, pero existe esa posibilidad, no es una obligación. Ojalá que por lo menos para cosas que no comprometan la vida privada o la seguridad nacional, uno puede ver cómo argumenta cada uno de los jueces constitucionales. No, yo argumenté a favor que en el caso del retiro de las AFPs, la audiencia fuera... El debate fuera televisado. Pero no convenció a la mayoría de sus colegas. No convencimos. Quizá la próxima vez. Señor César Ochoa, muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es miembro del Tribunal Constitucional, constituido por 6 miembros. Falta uno, que lo elegirán pronto, parece, en el Congreso, ¿no? Estamos en manos del Congreso de la República. Hay un nuevo presidente desde hoy. Hay una nueva mesa directiva. Bueno, veremos si es que da un impulso para que haya un 7º miembro del Tribunal Constitucional y se complete el número previsto. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias, señor Carvalho. Vamos